present or absent? Hi, Hello, teacher. Michelle. Michelle, cuéntame, ¿ya habías estudiado inglés antes? ¿Qué nos quieres compartir sobre este curso? ¿Ya habías tenido de pronto? Bueno, profe, buenas noches. Ujú, Voy a hablar en español, me imagino que sí, la presentación. Bueno, claro que sí. en inglés, me imagino que tengo bases, sí, ya había estudiado un curso, pero pues lo dejé técnicamente iniciado. Actualmente Ok. estoy en tercer semestre, estudio negocios internacionales y creo que todas mis compañeras también estudian negocios internacionales. Y ya, profe, tengo 19 años, actualmente me dedico solamente a estudiar y aparte pues de estar en la universidad también realizo un técnico en comercio exterior. Ok, Michelle, eso suena genial, suena muy bacano que te estés capacitando. Listo, entonces quiere decir que ya conocemos algunas cositas de este curso, ¿cierto? Ahorita tratamos de hacer un diagnóstico pequeñito, ¿sí? A ver más o menos cómo estamos, para no empezar desde ceros, si así lo requerimos, o empezar desde cero, si así lo requerimos. Okay, thank you, Michelle. We have Geraldine Castillo. Geraldine, present or absent? Buenas noches a todos, buenas noches, profesor. Hello, Entonces, Geraldine. mi nombre es Yardine Castillo, estoy estudiando Administración de Negocios Internacionales, voy también en tercer semestre. Ujú. Tengo un técnico en asistencia administrativa en este momento y estoy trabajando en una comercializadora de pescado como asistente administrativa. Ya. Ok. Jennifer, perdón, Geraldine, ¿habías estudiado inglés antes alguna vez o no? Primera vez que vas a No, estudiar. pero fue la primera vez porque solamente lo que uno ve así en el SENA o ve en el colegio, entonces considero que sería la primera vez. Ok, ok, perfecto. Thank you, Geraldine. Por aquí llegó Luz Adriana, vamos igual a darle por acá. Access. Ah, Carlos Escobar, Carlos, no sé si estás por ahí. Carlos Andrés Escobar. Carlos nos acompaña en diferentes grupos, en el de hoy también, pero bueno, ya resolveremos. Am, María José, Naranjo González María José, are you present or Buenas absent? Hello, María José, cuéntame, ¿ya habías estudiado inglés? ¿Qué semestre noches. estás? ¿Qué carrera eres? No, señor, no había estudiado inglés, nada más con el del colegio. Voy en Ok, tercer semestre de Administración de Negocios Internacionales. Tengo 19 años y pues ok, actualmente solo me dedico a estudiar. ok, Luz Adriana, perfecto, suena muy bien. Vamos entonces a colocar por aquí el puntico de asistencia. Ok, next we have Estefanía Salazar. Salazar Herrera, Estefanía. Present or absent. Se queda por aquí en el chat. A ver si estás por ahí. No, no. Ok. And Paula Andrea Valdés. Paula Andrea, present or absent. Buenas noches, profesor y compañeros. Ok, Paula. Hello. ¿Qué nos Bueno, quieres comentar? Ya hemos... Mi nombre es Paula Andrea Ujú, Valdés. Estoy en tercer semestre de negocios internacionales. Trabajo actualmente en el área odontológica y pues de inglés ujú. realmente muy básico. Estoy a Ok, punto de iniciar en American Schoolway, pues en estos días de modalidad virtual. ok, perfecto. Sí, buen método el que manejan allá. Sí, de pronto para incrementar la intensidad con la que se estudia, ¿cierto? Te va a ir muy bien, estoy seguro. Ya conozco varios profes y sé que son de muy buena reputación. Listo. Bueno, no sé si hay alguien por ahí el cual no haya llamado o la cual no haya llamado a lista para agregarlo por acá y ahorita revisar de pronto. Si no, pues continúo. Profe, yo no me he presentado. A ver, vamos por acá. Luz Adriana
Parra Valencia, creo que eres tú. Sí, señor. Ok. Hello, Luz Adriana, ¿qué nos quieres comentar? Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Luz Adriana Parra Valencia. Voy en cuarto semestre de Administración de Empresas. Ujú. Eh, bueno, hasta ahora no, pues inglés no he estudiado en otra parte, solo pues lo del colegio. Entonces, no, la Ok. verdad, pues, nada. Listo, ¿y cómo nos fue en el colegio? ¿Si nos gustaba, no nos gustaba? ¿Qué tal era eso? Sí, sí me gustaba. Ok, perfecto, suena genial. Vamos entonces a guardar aquí la asistencia del día de hoy, ¿sí? Para que empecemos de una vez. ¿Listo? Empecemos por eh, lo que tiene que ver con la presentación, ¿sí? Del curso, ¿cierto? Pero vamos a iniciar primero con estos tips por acá. A ver si me permite compartir la pantalla. Vamos a dejar primero claro una cosa, ¿cierto? Que esto no es educación virtual. Para eso yo les tengo una presentación con algunas sugerencias de cómo trabajar por acá, ¿cierto? Nosotros tenemos un método que es a distancia, eso no cambió, ¿sí? El hecho de que estemos mediados por internet o por ciertas herramientas no quiere decir que sea educación virtual, ¿cierto? Es otro tipo de metodología. Tengo certificación en las dos, metodología de educación a distancia y educación virtual, y son diametralmente diferentes, ¿cierto? Empezando por el contacto con los estudiantes, eh, el número de sesiones tutoriales, el tipo de sesiones tutoriales, bueno, un montón de cosas que son diferentes, ¿cierto? Entre la educación virtual y la educación a distancia, ¿sí? El nivel de trabajo autónomo es supremamente diferente, bueno, un montón de cosas que hacen que no sean eh, comparables, ¿ok? Puede que tengan similitudes, pero son metodologías diferentes. Entonces por acá vamos a compartir esta presentación rapidito. Ya debería estar cargando para que ustedes la vean. Vamos a dar unos segunditos. Bueno, me confirman porfa si de pronto alguien ya la está viendo. Voy a tratar de que la vean por acá. ¿Alguien ya la tiene en pantalla? ¿No? ¿Todavía no? Yo no, profe. No, profe, a mí no me No, parece. señor, no aparece aún. Listo, entonces vamos a volver a compartir para que nos permita verla por acá. Que nos acompañe ya Vanessa. Vamos a darle acceso a Vanessa. A ver si ahora nos deja ver. Si no, tendré que compartirla por este otro dispositivo. Vamos a hacerlo mejor desde ahí. Eso implica quitar el video, pero bueno. Esa presentación es esta que está acá. Bueno, entonces como les decía, estamos hablando de modelo de educación a distancia y les propongo entonces tener en cuenta los siguientes detalles a la hora de enfrentarse a estas sesiones tutoriales, ¿ok? Esto lo tomé de un magazine que se llama Newzilla, un magazine académico, ¿cierto? Fue publicado por allá en el mes de marzo, ¿sí?
y fue publicado por Jacqueline Barba, ¿cierto? Y esto va para esos cursos que son mediados por TICs, ¿cierto? Como este en el que vamos a empezar el día de hoy. En español nosotros tenemos TICs, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ¿sí? En inglés tenemos ICTs, Information and Communication Technologies. ¿Listo? Es como la misma sigla, simplemente al revés, ¿ya? Entonces, ¿qué nos propone? Primero, nos sugiere un lugar en el cual nos sintamos cómodos, pero más que cómodos, nos recomienda que haya silencio. Esa palabra quiet nos va a funcionar para todo lo que tiene que ver con un espacio silencioso, un espacio callado, ¿cierto? Con el objetivo de minimizar todo lo que son distracciones, ¿ok? So we need to have minimal distractions, ¿sí? Eh, Independientemente del lugar donde estemos, ¿sí? Como no es un aula de clase, pues siempre va a haber de pronto distracciones, ¿cierto? Sean digitales, sean de ocupación, de cualquier otra cosa, que impiden que nuestro foco de atención se mantenga, ¿cierto? Entonces la invitación es a minimizar esas distracciones y estar bastante pendientes, ¿sí? Para poder preguntar pertinentemente, participar y bueno, lo que demás se deba hacer. Hay sonidos, ¿cierto? Que no se van a poder evitar, ¿sí? En la mayoría de los casos hay personas en sus hogares, algunos de nosotros pues ya son padres de familia, bueno. Entonces hay cosas que debemos de pronto entender y tratar de minimizar. Si en algún momento hay un sonido por parte de alguien, ¿sí? Un sonido que tal vez nos interrumpa o algo así, tratar de corregirlo de la mejor manera, ¿cierto? Entendiendo de que esas cosas pasan. Number two, prepare for class. ¿Sí? Uno de los errores más comunes que cometen los estudiantes es conectarse sin estar listos, ¿cierto? Esperando que su memoria les facilite todo. La primera noticia que les tengo hoy es que la memoria falla. En el aprendizaje de idiomas no sirve, ¿cierto? Es un apoyo, pero no puede ser mi método principal de aprendizaje. So we need to have a pen and paper handy. Papel y lápiz a la mano. Una relación directa entre la escritura y la memorización, entre la escritura y el aprendizaje, ¿sí? A algunas personas les gusta escribir con lápiz y papel, eso está perfecto. A algunas otras les gusta digitar, ¿cierto? Entonces también es muy válido tener su documento de Word, su blog de notas disponible para tomar apuntes, ¿cierto? Que van a ser fundamentales para ese quiz final que hacemos, ¿cierto? Al terminar todos los cursos de inglés. Sí, esta no va a ser la excepción, un quiz en el cual recopilamos pues evidencia de todos los temas que se van a ir trabajando, ¿cierto? Que es entonces la única prueba que se va a hacer. Los otros dos parciales se trabajan, ¿sí? Con actividades de comunicación, ¿sí? Ahorita ya vamos a hablar de eso en más detalle, como pueden ser videos, como pueden ser presentaciones, ya les mostraré cómo vamos a trabajar en este curso. Number two, let your family members know you are about to enter class time. Bueno, primero, dar a conocer a las personas que están conmigo en ese ambiente que estoy a punto de iniciar una clase, una sesión tutorial, y no va a ser para que se vayan, no va a ser para que se callen, sino para que estén conscientes pues de que estás tratando de poner tu foco de atención en un proceso, ¿cierto? Y estoy seguro que algunos ruidos se van a minimizar, algunas distracciones pues van a esperar un poquito más, ¿ok? Vamos a tomarlo como nos preparábamos para las clases, para las tutorías que teníamos de manera presencial, ¿listo? Tiene que ser de la misma manera, ya que el método no cambió, sus hábitos de estudio tampoco deberían cambiar, ¿listo? What else do we have? Bueno, el espacio es fundamental, la organización, ¿sí? Esto ya es bastante personal, pero me gusta decirles pues que la organización es clave, ¿cierto? Hay personas que dicen, bueno, entiendo que algunos trabajan, algunos tienen inconvenientes varios, pero algunos dicen, no, es que la vida del universitario es trasnochar demasiado, ¿cierto? Pues yo ya tengo
varios estudios, varias cosas hechas ya, y jamás en mi vida me he trasnochado haciendo trabajos, ¿sí? O presentando algún tipo de evidencia, ¿cierto? Considero que la organización es fundamental para todo esto. Y eso va a permitir entonces que haya un buen desempeño en lo que queramos hacer. Este de acá aplica para todo tipo de educación, distancia presencial o virtual, ¿sí? Vamos a pensar en esos desafíos que yo necesito tener, ¿sí? Challenge yourself to learn one new thing. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, bueno, voy a tratar de participar en 2 o 3 de los ejemplos que el profe necesite tener ahí, así estén buenos o malos, para yo sentir, bueno, cómo es que me está afectando este curso, si es de manera positiva o si necesito trabajar un poquito más. Alguna persona va a decir, bueno, no, yo voy a, a desafiarme a mí mismo pensando en la manera en que voy a contribuir, por ejemplo, con, no sé, con participación, ¿sí? A preguntar las veces que necesite preguntar, ¿ok? Ya depende mucho de ese desafío personal que usted quiera tener. Ahorita les presento de pronto una técnica que yo utilizo, ¿sí? Cada que voy a aprender algo nuevo, hay una técnica que se llama el círculo de oro. Ahorita la revisamos de manera rápida para que ustedes de pronto, si les interesa, la puedan apropiar también. ¿Listo? Entonces es cuestión de preguntar, de no quedarse ahí detrás de su micrófono o detrás de su teclado, ¿cierto? Tenemos chat y tenemos micrófono, 2 de las opciones para participar. Muy buenas opciones, de hecho, ¿sí? Entonces, a sacarle provecho a eso. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, lo que les decía, el micrófono está a su disposición, siempre y cuando pues sabiéndolo manejar, ¿sí? En silencio cuando no esté participando y activo o prendido ese micrófono cuando necesite darme a conocer, ¿ok? Dar mi opinión, dar lo que yo esté pensando en este momento. Es importante lo del micrófono, ¿cierto? Una vez más les comento porque pues hay sonidos que no se debieron haber escuchado. Ustedes ya han visto por ahí en redes sociales, en el internet en general, que en este tipo de llamadas pues han salido cosas extrañas que no debieron de haber salido, ¿sí? Que de haberse escuchado, más en sesiones que están siendo grabadas, ¿cierto? Entonces es más una recomendación, ¿cierto? En cuanto a su video, pues es opcional, no les voy a exigir que estén ahí, pero sí sería bueno de pronto una foto de perfil que me permita como tener una referencia, ¿sí? Para hacer esa conexión entre tu nombre y quién eres tú, ¿cierto? Para ir guardando o sea, una imagen mental de acuerdo a tu participación, de acuerdo a tu proceso, ¿cierto? Esto va a ayudar bastante porque espero verlos en cualquier otro curso, ¿sí? Que ustedes decidan matricular de inglés, ¿sí? La invitación es a tener los cursos lo más cercanos posibles para lograr sacar el mayor beneficio. Durante las sesiones, escucha activa también es súper necesaria. Vamos a reaccionar. Si algo me parece gracioso, está el chat para expresarme, está mi micrófono también para expresarme. Si no estoy de acuerdo, también hay que hacerlo, ¿sí? No simplemente hay que dejar las cosas pasar porque ese es precisamente el fruto de estar educándose, ¿cierto? Hay un proceso que se llama metacognición y es ese proceso en el que yo tengo que enfrentar las ideas que yo tengo previas con las ideas que me están presentando para poder generar ese aprendizaje. Si eso no sucede, pues simplemente el proceso no va a ser tan fructífero como debería ser. Otra vez, use pen and paper to write down the main points or ideas of the lesson. Otra vez, pen and paper, ¿sí? Porque es bastante importante, pen and paper, tenerlo por ahí a mano. Y seguro que eso nos va a facilitar, por ejemplo, el quiz final. Va a ser un apoyo súper importante para desarrollarlo, ya que las preguntas son aleatorias, ¿sí? Y cada estudiante va a tener un quiz diferente dado, pues, esa característica aleatoria de las preguntas. ¿Listo? Bueno, vámonos por acá. 2 tipos de personas, las personas que se expresan, que dejan saber y transmiten lo que están sintiendo, las demás que se quedan solo con los gestos y caras y jamás pues se dan a conocer del todo. ¿Listo? La idea es entonces participar, dense a conocer. Si a veces en la presencialidad, cuando estábamos allá en las sedes, era difícil recordar a algún estudiante, pues ahorita a distancia desde casa va a ser un poquito más complicado, considero yo.
Y mayormente en los cursos que empezamos así por primera vez, ¿cierto? Donde no es como muy común, por lo menos en mi caso no es muy común recordar todos los nombres y apellidos de primeras. ¿Ok? Stay engaged through chat. Bueno, lo que les decía, esto ya me adelanté un poquito. El chat es una de las mejores herramientas que tiene esta herramienta. ¿Sí? Ustedes me van ahí a responder muchas cosas. ¿Sí? De hecho, es una de las herramientas que más usamos. Aunque pues la cámara y el internet para sitios web también los utilizamos bastante. Pero la comunicación como que más directa, no sé de pronto si es por practicidad o qué, pero los estudiantes en su mayoría prefieren utilizar el chat a la hora de responder, ¿sí? O de comunicarse. Use the virtual hand raise. Bueno, esta no tiene, esta herramienta de Meet no tiene un icono para levantar la mano, ¿sí? Entonces, en lugar de levantar la mano, yo les pido el favor de que pongan el número 1, el número 2, de acuerdo a las preguntas que ustedes tengan durante la clase, ¿cierto? Entonces, digamos, estoy hablando, alguien tiene una pregunta, me va a escribir el número 1 por el chat y ya con su nombre ahí en el chat, pues yo voy a poder darle la palabra mucho más fácilmente. Por aquí está Estefanía Salazar, vamos a darle a admitir a ese perfil. Regalen un segundito y chequeo la lista. Salazar, ok, cambiemos aquí el puntico. Bueno, luego de esto podemos entonces hablar de algo que también es muy importante y es esa parte de troubleshooting, ok, ese troubleshooting, esa palabrita que está por aquí en rojo, troubleshoot, es la palabra que utilizamos en inglés para la resolución de problemas que yo tengo a la mano, ¿sí? Sabemos que estas herramientas fallan, ¿sí? Estoy hablando de la energía, del internet, ¿sí? De mi computador, de mi celular, eso falla. Entonces la invitación es a no entrar en pánico. Don't panic, se me cayó la llamada, no hay problema. Recuerda que estamos grabando la sesión y vas a tener acceso. Lo que sí te pido es que no bombardees el WhatsApp, ¿sí? Por ejemplo, con 10, 15 mensajes, ¿sí? Con uno solo que nos dejes, va a quedar muy claro cuál fue de pronto la razón por la que se te cayó la llamada, por la que no estás de pronto muy pendiente del curso. Si se te cae varias veces y tienes que entrar varias veces, eso implica que vas a preguntar, no hay ningún problema en volverte a responder o a contarte de pronto ese detallito que es importante. Si no, pues ahí está también la sesión grabada para que puedas volverla a ver en esa partecita donde te perdiste. ¿Listo? Eso está claro que va a pasar, ¿sí? En algún momento. Ojalá que no, pero bueno. De hecho, en el ciclo pasado se cayó Meet, ¿sí? Y tuvimos pues que utilizar otro medio, pero ese es como el punto. El punto es que debemos continuar encontrando pues la manera. Y también tendremos entonces ahí el correo electrónico. Ahorita les comparto mi correo electrónico para que puedan tener como la dirección ahí a la mano. El grupo de WhatsApp ya está creado, ¿sí? Lo compartí por correo electrónico. Las personas que de pronto no les haya llegado ese correo o no lo hayan revisado, me pueden escribir a WhatsApp y yo les voy a compartir el link para que se unan al grupo. El grupo yo creo que es lo que más se usa porque pues a las personas les resulta mucho más cómodo de comentar y preguntar por ahí en lugar de estar entrando a la plataforma y revisando, ¿cierto? Pero igual lo vamos a hacer. Bueno, entonces esto era lo que tenía que ver con los tips para este tipo de sesiones. Mientras cambio la pantalla, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer. A ver, sí. Bueno, entonces ahora vamos a revisar lo que se llama el Golden Circle, ¿sí? ¿Para qué es que yo voy a utilizar esto que vamos a empezar a aprender el día de hoy? Espero que nos cargue aquí, que ustedes la vean igual en pantalla. Ok.
Bueno, esta presentación pues la tenía planeada, normalmente la hago cuando estamos revisando el curso de Moodle, pero bueno, vamos a tomar entonces el tiempito para hacerla desde esta presentación. Pues this, bueno, my name is Pablo Reynoso, yes, that is the name of the teacher, y soy licenciado en lenguas, ¿cierto? Hablo inglés, francés, mi lengua materna es español, y en este espacio pues de cuarentenas hemos estado trabajando fuerte con el italiano a ver si alcanzamos un buen nivel. ¿Ok? Entonces, como se pueden dar cuenta, las lenguas son mi pasión, son una cosa que yo recomiendo que todo el mundo debería estudiar al menos una sola vez en la vida, ¿cierto? Les comento que el fracaso en esos procesos no es lo opuesto, ¿cierto? A lo que queremos hacer, sino que hace parte de lo que queremos hacer, ¿sí? Si yo no cometo errores, pues no voy a tener que corregir. Y si no me atrevo a cometerlos, pues no voy a avanzar en absolutamente nada. Estoy yendo un poquito rápido porque quiero llegar a la parte de el Golden Circle. Otro de los aspectos importantes a la hora de aprender un idioma es ese miedo a equivocarme, ¿cierto? El miedo a hacer el ridículo. Eso es una de las barreras que hay que ir tomando primero para poder desarrollar ciertas habilidades comunicativas, ¿cierto? Mi perfil profesional, bueno, ahorita en Moodle les tengo el documento donde está completico, pero bueno, he trabajado en escuelas, en instituciones educativas del sector público y en universidades también del sector privado, ¿cierto? Tengo certificaciones de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, de la UTP, de la Uniremington. Bueno, ahorita ustedes van a ver en el perfil del tutor todos esos detalles, ¿cierto? Que no valdría mucho la pena trabajar. Señor estudiante, bueno, esta partecita pues tiene que ver con las notas, ¿cierto? El hecho de que saques un 2.9 o menos quiere decir que tu proceso no fue fructífero y van a ver por ahí 5 o 6 argumentos de por qué ese proceso no fue fructífero, ¿sí? Entonces la invitación es a estar pendientes de sus notas para poder cambiar lo que haya que cambiar, ¿sí? En las fechas que corresponden, ¿cierto? Saben ustedes que si se cierra primer parcial, no habrá manera de cambiarlo a menos pues de solicitarlo a través de cartas y de peticiones a las diferentes coordinaciones. Entonces, mientras más pendientes estemos de cada nota, de cada parcial, mejor nos va a ir y menos traumático va a ser de pronto un proceso de cambiar. Ok, vamos a adelantarnos un poquitico por acá. Me caracterizo mucho por la sinceridad. Si alguien me dice pues que necesita hacer alguna cosa cuando no hay que hacerla, la respuesta va a ser no, ¿cierto? Entonces, es un plan que ya está creado. Ahorita les muestro dónde está el cronograma para que estemos muy pendientes de las fechas, ¿sí? Y que no nos coja la tarde con nada. Les pido disculpas si en algún momento de estas primeras sesiones cambio su nombre, ¿cierto? No soy muy bueno reconociendo nombres, memorizándolos, por ejemplo, y me toman unas 2, 3 sesiones para estar bien al día con los nombres de cada uno de ustedes. Bueno, por acá sí lo que queríamos revisar. El Golden Circle. ¿Qué es eso? Bueno, esto lo propuso el señor Simon Sinek en el año 2009, ¿cierto? Él empezó a analizar varios perfiles de algunas personalidades. Conocemos de pronto alguno de estos tres, o si alguien tiene el nombre de los tres, que se acuerde. Steve Jobs, Albert Einstein y Martin Luther King, creo. Ok. Exactamente, esos son. Are they similar? ¿Será que se parecen? ¿Tendrán algo en común? La inteligencia. Son diferentes, pero bueno, se destacaron. O tal vez se destacaron porque hicieron algo diferente. Exactamente, se destacaron. Esa es la palabra. Es decir, fueron sobresalientes, ¿sí? De cada uno de sus campos. Sin embargo, eran personas común y corriente con tiempo para divertirse también, ¿cierto? No era 100% dedicación a lo que hacían, precisamente por un tema de organización, no tanto de materiales o de situaciones, sino de ideas, ¿sí? Mientras yo tenga claro el por qué estoy haciendo las cosas, ¿cierto? Mi objetivo y todo lo que yo planteé,
se va a ir desarrollando de mejor manera. Pero entonces vamos a ver de qué se trataba ese círculo de oro, ¿ok? El Golden Circle. Tiene tres preguntas principales que son what, how, and why. Esas son las tres preguntas que yo me debo hacer siempre que vaya a iniciar algún proceso de aprendizaje, ¿cierto? What, how, and why. Reconocemos de pronto what. Lo hemos escuchado mucho, pero ¿qué significa eso? What puede hablar de ¿Qué? qué ¿Qué? o cuál. Ok, perfecto. ¿Qué o cuál? How se puede referir a ¿Dónde creo? ese how tiene que ver con ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cómo? cómo. Ok, ese how nos va a tener que, nos pone a pensar en cómo. ¿Sí? Y ese why nos pone a pensar ¿Por qué? en por qué. Perfecto. What, how, and why. Son tres preguntas fundamentales. Pero, ¿cuál es el orden correcto en el que yo me debo preguntar estas tres palabritas? ¿Cierto? ¿Será que yo empiezo con why, how, and what? ¿O será que yo empiezo con what, how, and why? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será del centro hacia afuera o de afuera hacia el centro? ¿Cuál será la mejor manera de abordar estas preguntas? Yo creo que del centro hacia afuera, porque primero uno Ok, debe estar el por qué. listo, perfecto. Esa es una de las opciones. De pronto alguien tiene otra, alguien que crea que empezamos desde afuera hacia adentro. Yo estoy de acuerdo con la compañera. Ok, perfecto, Estefanía. Bueno, entonces estamos en lo cierto, ¿sí? La mayoría de personas, el común, ¿sí? Diría que primero uno dice, ¿qué voy a estudiar? Inglés. ¿Cómo lo voy a estudiar? A través de TICS desde mi casa. ¿Y por qué lo voy a estudiar? Porque es un requisito del pensum y tengo que pasar, ¿cierto? Esa sería como la manera común, la manera del montón de cómo ver este aprendizaje, por ejemplo. Pero lo que nos sugiere Simon Sinek es empezar desde adentro, ¿sí? Tal y como ustedes lo recomendaron, ¿cierto? En ese orden de ideas, empezaríamos preguntándonos why, ¿sí? Ese why me va a poner a mí a pensar en lo siguiente. The purpose, es decir, el propósito que yo voy a tener para estudiar inglés, ¿cierto? Para iniciar este curso. Pregunta, what is the cause? ¿Qué causa que yo quiera darle media horita o una horita más de inglés a mi perfil profesional, ¿cierto? Acabé la clase a las 8:30, pero no sé, mañana sábado voy a dedicar una horita más a repasar lo que vimos o a buscar en internet un ejercicio para probarme a mí mismo o a mí misma si fui capaz de retener o de practicar un poquito lo que vimos en clase, ¿cierto? Esa sería una de las preguntas en ese why. Y otra pregunta podría ser, what do you believe? Ese believe tiene que ver con esas creencias que yo tengo sobre el aprendizaje de idiomas, ¿cierto? Y no es culpa de nosotros, ¿sí? Porque toda la vida nos han dicho que inglés es una materia, ¿sí? Si todavía pensamos eso, vamos a borrarlo de nuestra cabecita porque no es una materia. Inglés es un idioma y es una cultura que yo tengo que empezar a conocer. Si lo estudiamos desde ese punto de vista, seguro que lo vamos a ver diferente y ustedes van a ver que se ve de manera diferente estudiado desde ese punto de vista, ¿cierto? Esto no es matemáticas, ¿cierto? No es matemáticas, no es una materia del currículum o del colegio que haya que ver, es una cultura como tal. Profe, y también ¿Más saber bien? inglés da una oportunidad laboral grandísima. O sea, hay, Exactamente. por ejemplo, mi novio está trabajando en este momento en teleperformance y se gana más que un profesional, porque a veces un profesional se está ganando un mínimo, él se puede sacar hasta mensualmente 2.200.000 solo por saber inglés. Entonces también da Exactamente. oportunidades laborales grandísimas. Eso es un excelente punto, Estefanía. Lo que pasa es que tu perfil va a quedar por encima de mucha gente, así sea con tu nivel básico, tu nivel intermedio, tu nivel avanzado, tu perfil profesional va a quedar bastante arriba de los demás, ¿cierto? Eso va a ayudar bastante, ¿sí? Y aparte de eso, hay unos beneficios en tu cerebro impresionantes,
¿cierto? La buena noticia es que una vez tú aprendes inglés, bueno, en este caso inglés, pero una vez tú aprendes una segunda lengua, tú solito puedes decidir cuál otra quieres aprender, porque ya sabes cómo se hace ese proceso, ¿cierto? Hay etapas muy marcadas de ese proceso que uno va identificando y uno va pronosticando más o menos, ¿sí? ¿Qué es lo que se espera, qué es lo que vas a poder hacer en 1, 2, incluso 3 años de estudio? ¿Ok? Bueno, entonces esas personas que dicen, no, es que a mí el inglés no me entra, ¿cierto? A uno le dicen, profe, es que a mí el inglés no me entra, como esperando que el profe saque, no sé, una pastillita para que se tomen y el inglés entre, pero no. Cuando tú dices el inglés no me entra, es porque tú misma o tú misma creaste una barrera ahí enfrente de ti grandísima y solo tú la vas a poder quitar, ¿cierto? Dándote la oportunidad de ver esto de manera diferente. La pregunta número 2, a ver si la recordamos. ¿Cuál era? ¿Cómo? What you believe? Ok, ese cómo. Estamos hablando de las del círculo de oro, ¿ok? Esa era. Entonces, how nos va a poner a pensar en el cómo. Ese cómo lo podemos traducir como el proceso, ¿cierto? The process. Ese proceso también tiene que ver con esas acciones específicas que yo voy a tomar para realizar ese por qué que yo me planteé anteriormente, ¿cierto? Acciones específicas, bueno, voy a empezar a escuchar música en inglés, ¿cierto? Con subtítulos, voy a buscar letras, voy a empezar a ver cómo es que funcionan esas letras, ¿sí? Hay canciones de todos los niveles, esa es una acción específica. Otra, resulta que llevo mucho tiempo viendo, por ejemplo, películas de Disney, tanto que ya me sé casi todos esos diálogos, ¿sí? ¿Por qué no ponerlas en inglés y empezar a acostumbrarme, empezar a escuchar cómo es que empieza a sonar eso, ¿sí? Me gustan los videojuegos, voy a empezar a tratar de descifrar ese videojuego en el idioma objetivo, que en este caso va a ser inglés. Y tengo un celular que manejo hace mucho tiempo, entonces ya sé muchas de las acciones de ese celular, ¿por qué no lo pongo en inglés para intentarlo, cierto? Es como esos desafíos que hablábamos ahorita antes de iniciar, ¿ok? Ese va a ser el proceso, esas cositas que usted va a empezar a cambiar como para hacer que el inglés se vuelva parte de su vida, ¿cierto? Esto es importante hacerlo, de esa manera el cerebro mío va a saber que es algo útil para mí. Si yo no le encuentro una utilidad, pues simplemente mi cerebro lo va a desechar, ¿sí? Esto es como ir al gimnasio a entrenar un músculo, pero el músculo esta vez sería el cerebro. Mientras más trabajo tenga yo en ese músculo, en mi cerebro, ¿sí? Digámosle músculo por el día de hoy, mientras más trabajo tenga ahí, pues mejor van a ser los resultados. Pero si yo dejo de ir al gimnasio, ¿sí? También voy a ir perdiendo ese mucho o ese poco trabajo que haya hecho sobre él. Listo, entonces nos queda la última que era. Why? What? ¿Qué? Ok, la última era what, ¿cierto? Porque empezamos de el centro hacia afuera. What, ese what nos pone a pensar in the result, ok, result es el resultado. ¿Qué es lo que soy capaz de hacer ahora? ¿Cierto? Entonces al final de este nivel de inglés usted va a decir, bueno, vamos a ver, si fui capaz de aprender a presentarme, si fui capaz de aprender a describir personas con el verbo to be, si fui capaz de empezar a señalar con el idioma, ¿sí? Si fui capaz de describir mi rutina diaria en inglés, ¿cierto? Todos esos temas que vamos a ver en este curso pues son del nivel A1 y son actividades específicas, ¿cierto? A mí no me gusta ver esto como que vamos a ver el presente simple, vamos a ver el pasado continuo, vamos a ver, no, porque eso no lo utilizamos en la vida real. Nosotros tenemos que hablar de las cosas que utilizamos en la vida real, entonces hablemos de presentaciones personales, hablemos de descripciones, hablemos de rutinas diarias, ¿cierto? Entre muchas otras cosas que se pueden ver un poquito diferente si le sacamos ese componente metalingüístico, ¿cierto? Ese lenguaje para hablar del lenguaje, que a veces confunde mucho, ¿cierto? En unos niveles de pronto más avanzaditos sí es necesario, pero para empezar,
podemos utilizar de pronto un lenguaje más común que nos vaya a llevar a unos mejores resultados, ¿cierto? Y al final yo voy a tener una prueba grande o pequeña, proof, una prueba grande o pequeña de que ese esfuerzo, ese desempeño que yo tuve, sí me sirvió, ¿sí? Ustedes de pronto saben, de pronto recuerdan que son 5 habilidades de idioma, ¿sí? Tenemos la lectura, ¿cierto? La escucha, el habla, eh, incluyamos de pronto pronunciación y el uso de la gramática que tenga eso, ¿cierto? A algunos nos va mejor en listening, a otros mejor en writing, escribiendo, a otros les va mejor leyendo y hablando. Bueno, cada cual va a desarrollar ciertas habilidades, ¿sí? Por eso hay que entender que todas no se desarrollan al mismo tiempo y que es un proceso que vamos a ir desarrollando. Hasta ahorita en la universidad, ¿cierto? Yo era un escéptico al principio, yo era muy escéptico de este tipo de educación a distancia, pero en la medida en que empecé a ver resultados en algunos estudiantes, pues bueno, he ido cambiando esa percepción, ¿sí? Porque el ministerio nos exige, por ejemplo, que los estudiantes deberían tener un nivel, ¿cierto? Deberían tener un nivel B2, eso es un nivel intermedio, ¿sí? Y el próximo ya a un nivel avanzado. Y en la universidad lo hemos logrado, ¿sí? Que pueda recordar en este momento, me acuerdo de unos 4, ¿sí? Tal vez 5 casos en los que los estudiantes pues lo han desarrollado, ¿cierto? A través de esta metodología. Los demás, ¿sí? En una gran cantidad han llegado a ese nivel A2, B1, que también nos va a facilitar ciertas cosas, ya sea para su presentación a ver, cuando yo lo presenté se llamaba ECAES, hoy se llama ICFES Saber Pro, ¿cierto? Entonces es buscarle un objetivo a esto y empezar a medir resultados que se puedan medir, ¿cierto? Yo no debo esperar que si empiezo a estudiar inglés hoy, voy a hablar inglés fluido en una semana, ¿no? Porque nosotros ni siquiera el español lo desarrollamos de esa manera. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tiene que ver con el círculo de oro. Espero pues que lo apliquemos por ahí si les interesa, ¿cierto? Si no, pues la invitación es a ver esto de otra manera para que no se vuelva tan tedioso, ¿sí? Como puede que haya sido en otras oportunidades. Never give up, es no rendirnos, ¿cierto? Siempre van a haber de pronto esos ejercicios en los que yo, por más que intente, no pueda resolverlos. ¿Qué tal si mejor dejas ese ejercicio para el día siguiente, cuando ya no estés de pronto frustrado o enojado porque el ejercicio no se resuelve, ¿sí? Y de esa manera, pues ya lo ves de manera diferente. Vamos a pensar diferente con respecto al aprendizaje de idiomas. Si estas personas se equivocaban, ¿por qué nosotros no? ¿Cierto? Y esto era entonces lo del círculo de oro. No sé si haya preguntas sobre esto, sobre el círculo de oro, antes de meternos ya a la parte que tiene que ver con Moodle, con porcentajes, con actividades y fechas. No, profe, todo claro. Ok, perfecto. Entonces, a los que les he ido dando acceso por ahí, me van diciendo, porfa, aprovechemos este momentico, de pronto alguien más acabó de llegar y no alcanzó a estar en esa partecita del llamado a lista para que la actualicemos de una vez. ¿Quién estará por ahí? Yo, profe, yo creo que yo. Profe, yo tampoco estuve en el listado. Listo, entonces vamos a colocar en el chat, vamos a colocar el numerito 1 para yo saber con quién estoy hablando y darle la palabra uno por uno. ¿El número qué, profe? 1. Ajá. Número 1. Listo, Estefanía Salazar. Sí, señor. A ver, Salazar Herrera Estefanía. Listo, corregido. ¿Alguien más que no haya estado por ahí en la parte de la lista? Veo aquí 8 personas conectadas. A ver, ¿alguien? Ok, veo por aquí un usuario que se llama Nancy Guerrero. No sé si alguien tenga ese usuario y tenga 2 dispositivos utilizándolos ahí. O Nancy de pronto nos acompaña desde otra sede. ¿O qué información me pueden dar de pronto de este usuario? Profe, yo soy nueva, me matriculé apenas ayer.
Ah, listo, perfecto. Entonces, regálame tu nombre aquí completico, yo lo dejo en mi lista y ahorita lo confirmo. ¿Ok? Ok, ¿lo escribo o se lo doy de una vez? De una vez, yo veo que por aquí dice Guerrero Nancy, pero ¿cuál Sí, sería mi tu... nombre es Nancy Janet Guerrero Ok. ¿Y tu segundo apellido? Ramírez. Ok. Y me gusta que me digan Janet. Gracias. Ok. Listo. No hay problema. Janet. Ok. ¿Alguien más de pronto por ahí? Para agregar acá y ahorita confirmar. A ver, yo miro. Vanessa. A ver, Vanessa. Vanessa Gómez. Creo que no te tengo en mi lista para revisar ahorita. Entonces, si me regalas tu segundo apellido o nombres, si nos acompañas. Coloquemos entonces Gómez Vanessa. Y ahorita confirmo. Ella también es una compañera, se inscribió ayer, entonces no sé si no tiene audio, pero ella es una compañerita, se Listo. inscribió conmigo. Listo. Entonces vamos a dejar aquí el chat disponible por si ella de pronto está, no sé, de pronto iría al baño, estaría trayendo agua, alguna cosa en este momentico. Mientras eso. A ver, yo reviso por acá. ¿Algún otro usuario? No, Geraldine, Luz Adriana, María José, Michelle, Janet, Paula, Stephanie. Bueno, creo que estamos hasta ahí con los usuarios que hay acá. Bueno, entonces voy a quitar de aquí de la pantalla esta presentación para que veamos lo que tiene que ver con el curso como tal, ¿cierto? En el curso, McDonald's. En el curso, no, esto no es Moodle. A ver, ¿dónde está la Moodle? Acá. Pero se cerró la sesión. Va a tener que volver a abrir la sesión. Bueno, voy a cerrar aquí la pantalla un momentico mientras inicio sesión y ya les comparto de nuevo la pantalla. Gracias. Me toca quedarme callado mientras digito la contraseña porque siempre que la copio mientras hablo me queda mal, como en este momento. Ahora sí funcionó la clave. Vuelvo a compartir la pantalla por acá. Bueno, los chicos de sistemas, estas semanas anteriores estuvieron bastante atentos a matricularlas a ustedes en los cursos. Entonces yo espero que ya todas, si no la mayoría, estemos ahí matriculadas en el curso, ¿cierto? Si alguien no está matriculado todavía, pues me escribe ahí por el WhatsApp y nos encargamos de que las matriculen ahí en el curso, ¿cierto? Este curso se llama, a ver, lo busco, este grisecito de por acá. Exacto, se llama Idiomas 1 SC 2022, ¿cierto? SC por segundo ciclo del 2022. Entonces, cuando entramos a este curso, vamos a encontrar primero dos foros. El primer foro de avisos, el segundo de consultas y novedades generales. Son unos foros que van a estar ahí abiertos, disponibles siempre. El primero, donde yo les coloco algún aviso, alguna novedad que haya con respecto a las sesiones, ¿cierto? Si en algún momento no tengo internet, pues voy a tratar de publicarles ahí qué pasa y cómo se va a resolver esa situación. Cualquier otro aviso que haya, ya sea por parte de la universidad o del curso como tal, lo vamos a tener ahí. Tenemos otro que se llama consultas y novedades generales, el cual ustedes pueden utilizar para preguntar y responder entre ustedes mismos, no va a haber ningún problema. Yo también podría entrar a responder esas consultas o esas dudas.
y donde ustedes me podrían dejar esas novedades que tengan. Profe, tengo una cita médica, profe, tengo un inconveniente laboral, no voy a poder estar. Bueno, todo eso podría ir en ese foro de novedades, consultas y novedades generales. Lo que he notado es que la mayoría de personas pues optan por hacerlo por el grupo de WhatsApp, tampoco hay problema, siempre y cuando pues sean claros con el nombre, porque no todas las personas están agregadas en mi lista de contactos, entonces a veces es difícil saber quién está dejando el mensaje. Pero si somos claros, no va a haber ningún problema ahí. Listo, si alguien no está en el grupo de WhatsApp, me lo deja saber también ahorita al final y yo les mando un link para agregar. Por aquí Paula tiene una pregunta, no sé si sea con eso, con relación a esto. Y yo veo que perdió conexión también. Paula, ¿estarás por ahí? Paula, ahí volviste a la reunión. No sé si nos estás escuchando, Paula. Escucho cuál es tu pregunta. Profe, sí, qué pena, es que acerca del grupo de WhatsApp yo no estoy incluida, no sé si ya exista un grupo. Claro que sí, listo, no hay problema. Paula, me escribes por favor ahorita un mensajito por WhatsApp y yo te mando el link para que te unas inmediatamente al grupo, ¿ok? No hay problema. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces después de esos foros tenemos acá un PDF que se llama 2022. Ahí están, ese es el cronograma de todo el semestre que nos brinda la universidad. Ahí ustedes van a ver cuáles son las fechas para las notas. Entonces ustedes van a darse cuenta cuándo es el límite, cuál es el límite de tiempo que tiene el profe para subir el primer parcial, para el segundo y para el final, ¿cierto? De esa manera ustedes pueden estar pendientes también de las plataformas para ir revisando las notas, ¿cierto? Esto lo digo pues porque una vez tuve un inconveniente con unas notas, ¿cierto? Que la mayoría estaban en 0, ¿sí? Pero las vinieron a revisar casi 2 o 3 semanas, ¿sí? Después de que se pudiera hacer algo. Entonces hubo que hacer un trámite súper gigantesco, ¿cierto? Porque pues había excusa válida y todo el asunto. Y precisamente como por no estar pendiente de cada nota, fue que pasó ese inconveniente. La invitación para ustedes es estar pendiente de subir primer parcial. Voy a revisar a ver qué tal me quedó ese primer parcial, como para estar seguro o segura de que mi nota está ahí también. Por eso el cronograma. Más abajo tenemos mensaje de bienvenida, una imagencita que nos recuerda el nivel en el que estamos, ¿sí? Y la información de contacto del tutor, en este caso mi persona. My name, BA Pablo Reynoso, ¿cierto? Ese BA para el Ministerio de Educación colombiano sería licenciatura, ¿cierto? BA Pablo Reynoso. Bueno, como ya les comenté ahorita de pronto, mi lengua materna, mi segunda lengua y mi tercera lengua, Spanish, English and French. Esperamos ahorita a final de cuarentena, si Dios quiere, agregar otra más ahí. Italiano, que me encanta y estoy dedicándole el mayor tiempo posible. Los invito, si les gusta también, a que trabajen, ¿cierto? Las lenguas que les encanten, que les trabajen para poder incrementar mucho su perfil profesional. Bueno, como les comentaba también, hay varias certificaciones ya a nivel virtual y a nivel de educación a distancia, a nivel universitario también. Tenemos entonces la parte importante de acá, contact info, pabloreynoso.cur@mep.com.co, pabloreynoso.cur@mep.com.co. Ese va a ser entonces el correo electrónico en el cual ustedes me pueden contactar, ¿cierto? En el caso de alguna entrega por fuera del tiempo o alguna excusa, también podrían hacerlo por ahí. Y tenemos el número de contacto por WhatsApp, ¿cierto? Y ahí voy entonces a estar pendiente de ustedes y de esos mensajes, ¿sí? Desde las 10:15 de la mañana más o menos, que empiezo a revisar mensajitos por ahí, y hasta las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde es esa hora en la que yo me siento a revisar mis herramientas, si mi computador va a funcionar, si mi conexión a internet está bien, empiezo a darle los últimos retoques a las presentaciones que haya creado, ¿cierto? Miro las listas, miro lo que hay pendiente, entonces no estaría muy disponible para responder mensajes. Entonces les
dejo ahí esa disponibilidad para que porfa me colaboren y funcionemos de la mejor manera. ¿Ok? Tenemos inicio, fecha de inicio, hoy 9 de octubre del 2020. Tenemos presupuestado terminar el 27 de noviembre de este año también. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, aquí tenemos una fotico del cronograma donde vamos a ver clase tras clase cuál es el tema y cómo se va a trabajar, ¿cierto? También tenemos la fecha por ahí al final, la fecha en que se va a trabajar. A ver por acá. Ahí tenemos la fecha. Yo reviso si hay alguna en rojo. No hay ninguna en rojo, quiere decir que no hay festivos para este ciclo, el día viernes. Y hay una casilla en la mitad que dice documento que soporta el tema. Eso es un link, ¿cierto? Bueno, como es una imagencita no van a poder darle clic, pero esta foto la saqué del formato que se llama plan de aula, que está de segundo en esta carpeta de documentos. Vamos a hablar de esta carpeta de documentos porque es importante saber qué hay ahí. En esta carpeta de documentos ustedes van a encontrar un archivo que se llama Conozca a su tutor, en el cual hay digámosle, reseña, pues, sobre el perfil profesional del tutor y el perfil pedagógico del tutor, ¿cierto? Todas esas instituciones en las que ha desempeñado labores, trayectoria, estudios recientes, todo eso está en ese perfil. ¿Listo? Tratamos entonces de que cada semestre haya al menos un diplomado, ¿cierto? Un seminario, ¿sí? O el estudio que nos brinden, ¿cierto? Ahorita último, pues asistí a una conferencia de carácter virtual con la Universidad de Oxford. ¿Sí? Bastante interesante trabajar con ese tipo de universidades, ¿cierto? Bueno, no digamos trabajar, sino asistir a eventos de esa categoría porque se siente el nivel, ¿listo? Entonces los invito a que si hay oportunidades de visitar universidades extranjeras online, lo hagan. Es una oportunidad muy bacana. Y todos esos certificados que ustedes pueden recibir aportan a su hoja de vida. Segundo, tenemos por acá plan de aula. Ese plan de aula, pues ustedes van a encontrar ahí competencias específicas, competencias generales que se van a trabajar y que aspiramos desarrollar en este curso. Y también van a poder ver los links que les mencionaba hace un ratico, donde van a encontrar más ejercicios acerca del tema de esa sesión y van a encontrar también más videitos, ¿cierto? Aquellos que les gusta de pronto buscar en YouTube sobre los temas de clase, ahí ya directamente los tienen, ¿cierto? Sin necesidad de irse a buscar cuál es el más cortico o el mejor bueno, ahí ya hay como una sugerencia para ustedes. De tercero, tenemos ahí un documento que se llama Concertación del Compromiso Académico. En esa concertación tenemos todo lo que son porcentajes, fechas de entrega y de habilitación de la plataforma. Esto lo vamos a discutir más abajito en 1 o 2 minuticos sobre cómo se va a trabajar esos parciales. Luego de eso tenemos por acá un documento que se llama registro. Este documento es personal, lo creé yo, para ponerle las notas antes de subirlas a la plataforma Odin. Es mucho más fácil corregir desde este formatico y una vez estar seguros de que las notas, de que no me falta ninguna nota, ahí sí subirlas a la plataforma Odin, ¿cierto? Para evitar de pronto inconvenientes. Por último, por acá tenemos texto guía, Inglés 1 2020. Es el documento que realizamos, ¿cierto? Lo formulamos entre el profe Carlos y yo, ¿sí? Los dos profes de inglés de esta sede, en base al módulo pues, que nos presenta la universidad y lo adaptamos al número de sesiones y al tipo de ejercicios que queríamos realizar en este curso. Entonces, como primera tareita, nos toca descargar este PDF que se llama Texto Guía Inglés 1 2020. Vamos a descargarlo y a tenerlo ahí listo para empezar a trabajar en él la próxima sesión. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar en ese texto guía. Lo vamos a ir resolviendo aquí en clase entre todos, resolviendo pues las dudas. Vamos a ver el tema de clase y luego el texto guía nos va a ayudar a practicar sobre ese tema de clase. ¿Ok?
Si te gusta imprimirlo, listo, no hay problema en imprimirlo y trabajarlo de manera impresa, no va a pasar nada, ¿cierto? Digo, de manera escrita con tu lápiz, tu borrador, no va a haber problema. Al final le tomas foto a esos ejercicios que realizamos, ¿cierto? Donde se vea tu nombre, etcétera, y creas un PDF, creas un Word, y esa es la entrega que me vas a hacer del módulo, del texto guía. Si no quieres imprimirlo, no va a pasar nada, lo descargas y lo vas editando ahí con el editor de PDFs, tampoco va a haber ningún problema en hacerlo de manera digital, ¿ok? Como les quede mejor, como consideren que se van a sentir más cómodos y cómodas, así lo pueden trabajar. ¿Listo? El PDF tiene una opción que se llama rellenar y firmar. Con esa opción se puede ir completando el texto guía. Bueno, preguntas hasta acá sobre estos formaticos que acabamos de ver. No, profe, todo claro. Ok, thank you. Vámonos entonces a hablar ahorita sí de las competencias, ¿cierto? No sé si ya de pronto les hayan hablado de esto antes o hayan visto por ahí, de pronto, pero todos los idiomas, español, inglés, francés, alemán, latín, bueno, incluso cualquier tipo de idioma, ¿cierto? Están regidos o se enmarcan dentro de una cosa que se llama el Marco Común Europeo de Referencia. Es un marco de 3 niveles, nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado, que sirve para medir la competencia que tiene una persona en cierto idioma. ¿Listo? La idea en este curso es subir ese primer escalón a uno, ¿sí? De competencia en lengua, ¿cierto? El hecho de que sea el nivel A1 no quiere decir que sea un nivel que no sirve o que sea un nivel demasiado básico, no. Es un nivel en el que tú ya tienes conocimiento de ciertas habilidades comunicativas, presentación personal, eres capaz de señalar con el idioma, ¿sí? Eres capaz de decir la hora, eres capaz de hablar de tu rutina, eres capaz de hablar de la ubicación de los objetos, bueno, un montón de cositas que nos van a ir diciendo que sí estamos logrando ese nivel, ¿cierto? Esto aplica para todo porque incluso en el español, ¿sí? Nosotros que somos nativos de español, creo que todos, todas, no quiere decir que somos nivel avanzado, ¿sí? Yo me sorprendí, por ejemplo, hace unos 3 años que hice mis últimas pruebas internacionales. Esas pruebas se vencen, pero esas fueron las últimas que yo hice. Y para el nivel de español me dio nivel B2, ¿sí? Un nivel intermedio alto, por decirlo de alguna manera. Pero para inglés, ¿cierto? Estaba ahí en el C1, ¿sí? Entonces bastante contradictorio, ¿cierto? Uno esperaría que al ser nativo tiene un nivel avanzado, pero no, no es así, no funciona de esa manera. Entonces ahí está la falacia de que, ay, no, es que estoy estudiando inglés con un norteamericano. Bueno, si ese norteamericano está certificado y graduado, ¿sí? Perfecto. Pero si es un taxista o era alguien que simplemente nació allá, deja bastantes preocupaciones. Pero bueno, hay personas con muy buenas habilidades que también las comparten así. Metámonos ahora entonces a hablar de lo que tiene que ver con los porcentajes, las fechas y los trabajos que vamos a presentar durante este curso, ¿cierto? Tenemos que los porcentajes siguen siendo 25, 25, 30 y 20 porque nuestro modelo no cambió, cambiamos la forma en que asistimos a las tutorías, ¿sí? Pero el modelo sigue siendo igual, ¿sí? Esta vez estamos mediados por TICS. Entonces hablemos de este primer 25%, ¿sí? Vamos a dar un segundito para los que estamos escribiendo de pronto, tomando nota, para que nos preparemos mejor, para ir anotando. Y aprovecho para tomar un poquito de agua. Bueno, 25%. Tenemos acá en ese 25% una actividad que dice descripción verbal de imágenes de tu casa, de tu trabajo, por ejemplo, con relación a los demostrativos y los cuantificadores. Pucha, eso suena rarísimo. Pero, a ver, los demostrativos, ¿sí?
son esas palabras que me permiten a mí señalar los objetos, ¿cierto? Yo creo que en toda la familia, en todas las familias no falta el tío que dice, no, es que para qué estudiar inglés si yo me voy para Estados Unidos y uno con señas se defiende, ¿sí? Y le pregunta a uno, tío, ¿cuáles son las señas? Y empiezan a mover la boca hacia arriba, la boca hacia la derecha, la boca hacia la izquierda. Bueno, un montón de símbolos que no son universales, ¿cierto? Las señas no son universales, ¿sí? Entonces, para eso hay que estudiar los demostrativos. En español, ese, este, esos, ¿sí? ¿Qué necesitas? Ese de allá. ¿Qué estás mirando? Eso que está allá debajo del cajón, ¿sí? Son palabras que me van a ayudar a mí a señalar con el idioma. Entonces, de eso vamos a hablar, ¿cierto? Ese día que les quede habilitada la plataforma, yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo se trabaja eso y cómo lo han trabajado otros estudiantes que pasaron también por Inglés 1, ¿sí? Que hicieron un muy buen trabajo para que ustedes puedan tener, por decirlo así, un modelo o una base sobre la cual trabajar. Esto va a quedar habilitado, ¿cierto? Ese trabajo en plataforma queda habilitado en la tercera semana. Ojo, no lo vamos a tener que subir la tercera semana, no, queda habilitado el día 23 de octubre. Ese es el día en que queda habilitado en plataforma, viernes 23 de octubre, y se va a cerrar el día 30 de octubre, ¿cierto? El 30 es entonces el plazo máximo para subir ese trabajo. Son 8 días de plazo para que ustedes puedan organizar su tiempo y trabajar y realizar pues ese parcial, ¿sí? Algunas personas hacen una presentación de PowerPoint y le agregan audio. Algunas personas cogen imágenes, las imágenes y las describen de manera escrita, ¿sí? Ese día pues yo ya les voy a mostrar ejemplos de cómo pudieran trabajar, ¿cierto? Algunas personas le toman de pronto una foto a, no sé, a su oficina y me empiezan a señalar los objetos. Entonces me dicen algo así como, ese es mi computador favorito. Esos son los marcadores que utilizo en mi oficina. ¿Sí? Bueno, un montón de cosas que se pueden señalar, objetos, ¿sí? Que se pueden señalar con un idioma. ¿Listo? No sé si haya preguntas sobre ese primer parcial. No, profe. Listo. Yo sé que para algunas puede sonar un poco difícil, pues madre, ¿yo cómo voy a hacer eso? Pero van a ver que después de que veamos la clase, simplemente es replicar los ejemplos que ya hicimos, ¿cierto? Y es ya un tema de creatividad, de cómo les guste trabajar más a ustedes, ¿ok? Eso va a valer 25%. Metámonos entonces en este segundo parcial, 25% también. Ese va a quedar habilitado en la semana 5, es decir, va a quedar habilitado el día 6 de noviembre, viernes 6 de noviembre, y se va a cerrar el día 13 de noviembre, otros 8 días, desde el 6 hasta el 13 de noviembre, va a quedar habilitado en plataforma. ¿Qué vamos a subir en ese segundo parcial? Vamos a grabar un videíto, ¿cierto? Con una conversación controlada, ¿sí? Es decir, una conversación que yo mismo creo, ¿sí? Esto lo puedo trabajar individual, lo puedo trabajar en parejas, incluso hasta en grupos lo han presentado, cómo se sienten mejor trabajando. ¿Qué es una conversación controlada? Bueno, en la semana 5 ya hemos visto varios temas. Hemos visto el verbo to be, hemos visto los demostrativos, hemos visto la hora, hemos visto las fechas, bueno, un montón de cosas que hemos visto. Entonces ustedes ya van a poder escoger algunos temas y tratar de crear una primera conversación, ¿cierto? Como para que ustedes se imaginen, ¿cierto? Y empiecen a tratar de ver cómo funcionaría eso dentro de una conversación, ¿cierto? Profe, qué pena, yo tengo una duda. O sea que en el primer, sí señor, o sea que en el primer parcial también debemos montar un video o es una presentación. Es que la verdad no entendí bien. Listo. En este primer parcial no es video. En el primer parcial vamos a hacer una descripción, ¿sí?
de unas imágenes, ¿cierto? Entonces puede ser imágenes de tu habitación, puede ser imágenes de tu casa, puede ser una imagen de tu trabajo, ¿sí? Y hay dos maneras de describir. Tú puedes hacerlo escrito o puedes hacerlo a través de audio, ¿sí? De manera escrita a veces resulta más fácil, pero bueno, ya vamos a ver ese día cómo les queda más fácil trabajarlo. Y escogemos si hacerlo en audio o en video. En audio o en escrito, ¿cierto? Video no va a ser. Ah, ok, listo, gracias. Vale, este segundo, el segundo sí va a ser un video, ¿cierto? Ese video para inglés 1 tiene una duración, a ver, a veces 1:30, pero yo sé que apenas empiecen a trabajar, hay veces se les va un poquito más, pero quedémonos con 1:30, ¿sí? Como para empezar a calificar a partir del minuto 30, los trabajos que duren minuto 30. Es un límite que pongo, pero ustedes van a ver que van a necesitar un poquito más apenas empiecen a planear esa conversación. ¿Listo? ¿Alguna otra duda por ahí sobre ese segundo parcial? Bueno, me acuerdo aquí que, por ejemplo, en ese segundo parcial, que es una conversación, no necesariamente tienen que ser participantes todos de la misma clase, ¿cierto? No pueden, digamos, yo tengo mi tío, mi primo, mi esposo, mi novio, que habla inglés, ¿cierto? Yo aprovecho que él sabe y creo la conversación con él, ¿cierto? Y la nota va a ser solo para ti. Él simplemente te va a colaborar en el desarrollo de esto, ¿cierto? De esa manera, yo puedo tomarlo a él, a ella, como una zona de desarrollo próximo. Eso es un concepto pedagógico muy válido, ¿cierto? Que de hecho funciona bastante bien. ¿Listo? Ahora, si quieres trabajar con alguien de grupo, tampoco va a haber ningún problema. Incluso me queda más fácil a mí calificar, ¿cierto? Pero bueno, como ustedes lo quieran desarrollar, no va a haber ningún problema, ¿ok? Bueno, entonces veo que no hay numeritos por ahí en el chat. Continuemos con el 30% del seguimiento. Es como la parte más importante, la parte que se va a tener mucho más en cuenta, pues por esta contingencia y por la manera en que estamos viendo las tutorías, ¿cierto? El seguimiento se vuelve una cosa crucial, ¿sí? Para aprobar el curso, ¿sí? Por eso tiene entonces un 30%. ¿Qué vamos a tener en cuenta en ese seguimiento? Tres cosas, principalmente. Primero, la actividad en la plataforma Moodle, es decir, que entregues los trabajos parciales a tiempo, ¿sí? En esos 8 días que yo les doy de plazo para cada uno. Que sigas las instrucciones. Por ejemplo, si era un video, no me va a servir un audio. Si era un video, no me va a servir un documento de Word con la conversación hecha, no más, ¿sí? Ese tipo, pues, de instrucciones. Te dije 1:30 y me mandas 10, 15 segundos de video, no va a servir, ¿cierto? No se va a tener en cuenta. Y que hagas las entregas, ¿cierto? Que sean necesarias. Por ejemplo, el texto guía al final, que lo tengas al día y que hayas resuelto los ejercicios. ¿Qué pasa con el texto guía? Que si no lo resolvemos clase tras clase, se nos va a ir acumulando tanto trabajo que en la semana número 8 no vas a ser capaz de tener, bueno, normalmente no eres capaz de tenerlo todo completo para entregarlo, porque el texto guía no se da plazo para entregar, sino que en la semana 8 yo les abro un espacio en plataforma y ustedes me suben el texto guía, ¿cierto? Lo abro al iniciar la clase y se cierra al terminar la clase, ¿cierto? Entonces, a estar muy pendientes ahí de mantener al día con su texto guía, ¿cierto? Que es tomado del módulo. Profe, otra inquietud. O sea que en la plataforma vamos a tener talleres donde los podemos resolver. Está incluido lo del texto guía. Solo al final, el texto guía lo vamos a trabajar clase tras clase, pero no me van a entregar nada clase tras clase. Todo eso lo vamos a ir resumiendo y me lo van a entregar solo hasta el final. ¿Listo? Ok. Solo hasta el final. Ok. Luego nos dice por acá, temario práctico, ¿sí? Eso tiene que ver más con la participación durante las sesiones, ¿cierto? Yo después de cada sesión descargo el video y cuando descargo el video también me sale una copia en un documento del chat,
¿cierto? Entonces ahí me doy cuenta de la participación, ¿sí? ¿Qué tantas veces estuviste activo? ¿Cuántos ejemplos diste? ¿Cuántas participaciones tuviste? ¿Qué tipo de participaciones? Y por aquí, a mano derecha, a veces a mano izquierda, tengo una libretica de apuntes, ¿cierto? Donde voy colocando por ahí las personas que interactúan a través del micrófono, ¿cierto? Que les da a uno un poquito más de punticos, porque es mucho mejor escuchar a la persona, ¿cierto? De esa manera ya voy hasta acostumbrándome a sus nombres y a recordarlas mucho más fácil de acuerdo a su nivel de participación. ¿Listo? En estos cursos suele ser una participación, ¿sí? A veces forzada. La idea no es, ¿sí?, forzar esa participación, sino que ustedes sepan que va a ser tenida en cuenta. ¿Listo? Para que pregunten las veces que tengan que preguntar, para que participen las veces que deseen participar y no simplemente pues dejar ahí el perfil conectado y ya. ¿Listo? Por último, tenemos aquí talleres dentro, fuera de clase. Eso tiene que ver con las eventualidades que pasen. Por ejemplo, el ciclo pasado, algo pasó con Meet, con Google Meet, y se cayó, ¿cierto? Yo me di cuenta que no fue solo para los profes de la Remington, hubo otros profes de otras universidades que sufrieron el mismo problema. Entonces, ese día no pudimos terminar el ejercicio que estábamos realizando. Automáticamente se entiende que queda como tarea para la próxima semana, ¿sí? Y se tiene en cuenta también en esa nota del seguimiento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre ese seguimiento? No, profe, todo muy claro. Muchas gracias. Ok, thank you, Janet. Listo, y nos queda faltando entonces ese 20% final. Ese 20% final tiene que ver con dos eventos en particular, dos actividades. Primero, una autoevaluación de su proceso, ¿sí? Una autoevaluación es una reflexión que cada uno de ustedes hace sobre cómo le fue en este curso. Entonces, para eso yo les doy un formatico, les doy una tabla, una tablita con 16, a ver, no son preguntas, son 16 ítems, vamos a llamarlos ítems. Y son ítems como, son enunciados como asisto puntualmente a clase. Entonces me voy a colocar una nota de 0 a 5. El otro puede decir, participo activamente de las sesiones tutoriales y me coloco también otra nota entre 0 y 5. Cuando acabe yo de calificar todos esos ítems, cada uno de ustedes acabe de calificar todos esos ítems, vamos a sumar y a dividir para sacar un promedio y ahí de esa manera tendríamos la nota de autoevaluación, ¿cierto? Y esa autoevaluación va a valer el 10% de ese parcial final. ¿Listo? La otra actividad, el otro 10%, pues como les mencioné por allá muy al principio, va a tener que ver con una prueba escrita, ¿sí? Bueno, escrita entre comillas, la vamos a hacer en Moodle, ¿sí? Tipo Excel Saber Pro, es decir, que ustedes van a tener selección múltiple, van a escoger A, B, C o D. También les puede salir una pregunta que sea de falso o verdadero, true or false. También les puede salir una pregunta en la que ustedes deban completar, rellenar el espacio utilizando su teclado. También les puede salir una pregunta donde ustedes deben describir una imagen, ¿sí? Bueno, las preguntas son aleatorias, pero todas las preguntas tienen que ver con los temas de la semana 1 a la semana 7. ¿Ok? Ese quiz no es nada del otro mundo, sin embargo es fundamental que ustedes tengan a mano el texto guía y sus apuntes, ¿cierto? Sin esas dos cosas, pues no creo que nos vaya muy bien en ese quiz, ¿cierto? Eh, no sé, es una impresión mía, porque por ejemplo en el ciclo pasado tuve estudiantes con puntajes de 0.8, puntajes de 1.2, ¿cierto? Bueno, algo así. Y el resto de puntajes de 4, 4, 5, algunos 5, ¿cierto? Y me puse a analizar y yo decía, bueno, ¿qué pasó acá? Y después de consultar con los estudiantes, pues se da uno cuenta que no tenían apuntes de ninguna clase, su texto guía nunca lo entregaron, ¿cierto? Entonces me di cuenta que no era ni siquiera el quiz,
sino la actitud durante todas las sesiones, ¿sí? De simplemente de pronto dejar el celular ahí conectado y no prestarle pues mucha atención, ¿cierto? Entonces la Profe, invitación es esa. profe, otra inquietud, o sea que Ujú. el quit de pronto tiene tiempo. Sí, O sí, buena pregunta. Ese quiz tiene tiempo. A ver, yo me acuerdo cuánto tiempo tiene. Vamos a irnos bien hasta abajo a ver si nos dice por acá. 45 minutos vamos a tener en este quiz, ¿cierto? Todo esto ya está creado. Simplemente me faltaría agregarle las preguntas, pero eso es una partecita facilita que se hace, ¿cierto? Ustedes no lo pueden ver pues, porque todavía no está visible ahí para, para los estudiantes, pero yo ya lo tengo ya listo, tengo todos los formatos de autoevaluación, es decir, ah, todo está fríamente calculado. Dependemos de eso, de que pasen pues las sesiones tutoriales y que vayamos adquiriendo las competencias. Un solo intento, 45, 50 minutos más o menos dura el quiz, pero ese quiz se resuelve en 25, 30 minutos, ¿cierto? Solo que pues debemos pensar en que todas las personas no tenemos el mismo ritmo de trabajo, entonces por eso damos 45, 50 minutos para que se puedan tomar el tiempo de leer sus apuntes, ¿cierto? De mirar el texto guía, ¿sí? Y poder resolver de buena manera ese quiz. ¿Listo? Ese quiz, de acuerdo pues a la fecha que tenemos ahí, se va a hacer el 27 de noviembre, ¿sí? De este año también. Y con eso finalizaríamos el curso, ¿cierto? No sé si de pronto hay alguna otra pregunta por ahí o si ya quedamos claro con esto, algún comentario. Bueno, sea por chat o por micrófono, también me pueden comentar las sensaciones que vayan teniendo. Am, Aquí abajito tenemos una práctica sugerida. ¿Sí? Esa práctica sugerida es un sitio web que se llama agendaweb.org. Esa agenda web tiene que ver con ejercicios de todos los niveles y videos de todos los niveles para que ustedes entren de pronto a practicar o de pronto ustedes miran el tema de la clase que sigue y dicen, ve, voy a entrar de pronto a revisar, ¿sí? A ver qué es lo que vamos a ver hoy para llegar de pronto con una o dos preguntas para el profe. Paula, tienes por ahí una pregunta. Profe, sí, qué pena, es que no me quedó como muy claro lo del texto guía. Eso lo vamos a ir realizando a medida de las clases y lo subimos al Ujú. final, ¿es correcto? Eso es correcto, Paula. Así lo vamos a trabajar. Ujú. Solo Oh, hasta el final, solo hasta el final vamos a hacer la entrega, ¿cierto? Pero si no vamos trabajando clase tras clase, se van a dejar acumular de mucho trabajo y no creo que alcancen a entregarlo, ¿cierto? Digo no creo, pues porque ya tuve experiencia, pues, no el ciclo anterior, sino el pasado, ¿sí? Que no sé, decían algo así como que no, al final me pongo al día con todo eso, ¿sí? Y no alcanzaron, ¿sí? Fueron bastantes ejercicios, ¿sí? Entonces, estar pendientes de eso. Profe, Tenemos aquí, Vanessa, claro que sí, te escucho. una pregunta. O sea que lo ideal es que en cada clase trabajemos una guía. Ajá, una parte, una página, digamos, ¿sí? Ah, De ok. la guía. En cada tema yo les voy a decir, bueno, miremos este ejercicio que tiene que ver con este tema y empezamos a resolverlo, ¿cierto? Y todos esos ejercicios ustedes los deberían ir completando también conmigo para poder tener como el trabajo de ese día, ¿listo? Ah, ok. Listo. Bueno, entonces aquí también nos queda el link, ¿cierto? El enlace de Google Meet, ¿cierto? Aquí en Google Meet. El de nosotros es el que termina en CNQ, ¿sí? Ese es el enlace para todas las tutorías de aquí en adelante. De aquí en adelante vamos a trabajar con eso. La invitación es a no compartirlo por fuera pues, del contexto académico, porque en el momento en el que llegue de pronto un perfil que no corresponda y toque borrar el link, lo vamos a borrar y lo vamos a compartir uno nuevo cada 8 días. Entonces es un poquito más de trabajo. Entonces la idea es mantener este mismo link
para el resto de las tutorías. ¿Sí? Bueno, miremos por acá. Vanessa, de pronto alguna otra preguntita por ahí, no sé. No, profe, al momento Ok, no. listo. Bueno, entonces ya para ir cerrando, les muestro entonces este foro que se llama Getting to Know Each Other. Esta va a ser la segunda tarea del día de hoy, ¿cierto? La segunda tarea, Getting to Know Each Other. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, ahí vamos a tratar de presentarnos, ¿sí? Delante de todos los demás. Entonces yo voy a abrir ese foro, voy a agregar un nuevo tema y voy a tratar de comentar, ¿sí? Un par de cositas que les voy a mostrar a continuación, ¿cierto? Eh, Mi nombre es tal, vivo en tal parte, me gusta tal cosa, tengo tantos años. Y vamos a tratar de abrir ese foro con una presentación pequeñita en inglés, ¿cierto? Eso es lo que vamos a empezar a revisar en este momento, ¿ok? Entonces, este foro se cierra en 8 días, entonces a partir de hoy nos quedan 8 días para trabajar en, en este foro, ¿ok? Vamos entonces a revisar qué información puede ir en este foro. Vamos ahorita a trabajar con, con esta presentación que está aquí, que se llama Asking for and Giving Personal Information. ¿Listo? Voy entonces a abrirla por acá. Asking for and Giving Personal Information. Esperar que nos cargue bien aquí, que todos podamos verla. Ok. Entonces vamos a entender que, por ejemplo, cuando yo me estoy presentando, hay aspectos culturales que yo debo tener en cuenta. La manera en que nosotros preguntamos, por ejemplo, la edad, ¿sí? Es culturalmente diferente a la manera en que se hace en inglés, ¿sí? Entonces, en esta presentación sí vamos a trabajar pares adyacentes. Un par adyacente tiene que ver con una pregunta que tiene una respuesta esperada, ¿sí? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cuántos años tienes? Tengo tantos años, ¿sí? Ese grupo, esos pares de pregunta-respuesta que son muy comunes, son los que vamos a empezar a analizar, ¿ok? So we have, what is your name? Vamos a mirar las otras preguntas y leo por el chat a ver cuál se les ocurre a ustedes que podría ser la respuesta. What is your name? Entonces alguien me va a decir que la respuesta es, a ver por acá, vamos a tratar de rayar. My name is Chris, ¿cierto? Para la pregunta, what is your name? La respuesta que casi todo el mundo utiliza es, my name is, ¿ok? Number 2, what is your surname? Ya tenemos la primera que habla de name, entonces esa pregunta número 2 se referirá a, what is your surname? Profe, surname y last name es lo mismo. Exactamente lo mismo. Ajá. Surname and last name, ¿cierto? Vamos a escribirlo aquí por el chat para tener esas dos diferencias. Last name, apellido, y surname también apellido. Last name versus surname. Listo, esas dos van a funcionar. Last name, de pronto más utilizado en inglés americano, y surname, de pronto un poquito más en inglés de Inglaterra, ¿sí? Que no es nada del otro mundo, es por ejemplo la misma diferencia que hay entre el español que hablamos nosotros en Colombia y el español de España o el español de Argentina, ¿sí? Que utilizan de pronto una que otra palabrita diferente. Entonces, number 2, what is your surname? My surname is Robinson, okay? In my personal case, my surname is Reynoso, okay? My surname. Number 3, where are you from?
¿Qué se les ocurre? ¿Cuál puede ser la respuesta? Where are you from? I'm from Britain or I'm from, no, I am Portuguese también. I I am am from. Portuguese Ok, or I podría ser. am I from from Britain. Britain. I from Ajá. Britain. Ok, I am from Britain, ¿cierto? Yo soy de Gran Bretaña, por ejemplo, o yo vengo de Gran Bretaña. I am from. La de portugués también podría funcionar, ¿cierto? Pero vamos a ver que la siguiente pregunta encaja mejor con la de portugués. What nationality are you? What nationality are you? Well, I am I am Portuguese. Portuguese, Janet, o I am Colombian, I am Argentinian, I am Spanish, ok, cualquier lugar del cual yo venga. I am Portuguese en este caso. Address, address, what is your address? Esa, uy, me faltó ahí. Esa address tiene que ver con la dirección. Entonces, what is your address? Okay, my address is, esta de por acá, my address is 20 Timeline, London, para hablar de dirección. Okay, next, what is your phone number? My phone number is, bla, 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 el número que corresponde. Y venimos con dos importantes, las últimas dos. How old are you? Versus how are you? How are you? La última me va a ayudar a mí mucho para saber en qué estado está la otra persona. How are you? Fine. How are you? Happy. Thanks. How are you? I am sad. De pronto triste. I am okay. ¿Ya? Esa me va a funcionar para esa parte. Pero how old are you? Me va a funcionar a mí para la edad. ¿Cierto? Y aquí tenemos esa primera diferencia cultural, ¿sí? En Colombia nosotros preguntamos por cuántos años tiene una persona, ¿cierto? Nosotros inferimos que los años los tenemos reflejados en el cuerpo, tal vez, supongo yo. ¿Cuántos años tienes? Pero en lengua inglesa no preguntamos por cuántos años tiene una persona. En lengua inglesa preguntamos qué tan viejo o vieja es una persona, ¿sí? Y ahí ven ustedes por qué es cultural. Porque en nuestra cultura, si a alguien le dicen, hey, ¿qué tan viejo es usted? Pues va a ser un choque cultural que incluso va a permitir que la persona se enoje. ¿Cómo así que qué tan viejo? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? En inglés es una normalidad, es algo muy común preguntarle a alguien qué tan viejo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Diríamos, how old? How old are you? I am 30 years old. Tengo 30 años, ¿sí? Literalmente, si nos vamos a traducir literal, yo soy 30 años viejo. I am 30 years old. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces esa primera diferencia cultural. Un error común es preguntar, perdón, o responder, I have 30 years old. Ese es un error común. Ahí por el chat se los compartí. I have, yo tengo, claro, porque en nuestra cultura preguntamos con el verbo tener, ¿sí? Yo no tendría que decir I have, yo tendría que decir I am 30 years old, ¿cierto? Yo soy 30 años viejo, ¿ok? Y para la última, how are you? How are you? Pues entre las múltiples respuestas que hay, podemos quedarnos con fine, thanks. Bien, gracias. ¿Ok? How are you? I am okay. I am good, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Cómo nos fue con estas preguntas? ¿Me quedan de pronto alguna duda? Todo claro, profe. Ok. No, todo claro. Bueno, entonces ahorita vamos a tratar de recordar cómo era que funciona. Vamos a tener las respuestas y ustedes me van a de pronto a dar las preguntas,
¿cierto? Pueden utilizar el chat para escribir la pregunta o pueden abrir el micrófono y contarme cuál es la pregunta para esta respuesta. La primera respuesta nos dice, my email is markxx@gmail.com. La pregunta para esto es, what is your email? ¿Ok? La segunda dice, fine, thanks. ¿Cuál sería la pregunta? How are How you? are you? How are Okay, you? Estefanía and Vanessa and Michelle. Yes. How are you? Number 3, my name is Mark. What is What's your name? Your What's your name. name? Okay. What's your name? Yes. Okay, Paula, Michelle, Stefania, and Vanessa. That is correct. What is your name? Next, I am from Britain. I am from Britain. Where are you from? Where Where are is you you from? from? Okay, perfect. Okay, where are you from? Next, my phone number is, What is your telephone What is number? your phone number? okay, cualquiera de las dos, la de Vanessa o la de Estefanía, se vale. What is your cell phone number o what is your phone number? Incluso si alguien quisiera utilizar telephone, what is your telephone number? Ok, María José también nos seguía por ahí en el chat con la pregunta sobre what's your name. Perfect, thank you, María José. Entonces, para esta, what's your phone number? Entendiendo que no es la única, puede haber otra diferente. Y con eso ya terminamos. I am British. Me funcionaría preguntar, yo soy británico, entonces yo preguntaría, o yo soy colombiano, entonces yo preguntaría, where are you from? Incluso también puedo preguntar, what nationality are you? ¿Listo? Mucho más parecido a lo que decimos en español. ¿Cuál es tu nacionalidad? I am British. Next, I am 30 years old. ¿Cuál será la de esta? How old are you? Okay, thank you, Michelle. How old? ¿Listo? Esa palabrita old la suelen omitir, ¿cierto? No la debemos omitir. How old are you? Next, my address is. Yo puedo preguntar, What is your address? what is your address? Perfect, Vanessa. Y por último, my surname is Robinson. Yo pregunto, What is your What is your last name? true name? ok, se vale tanto el ejemplo de Paula como el de Vanessa. What is your last name o what is your surname? Cualquiera de las dos, ok. Surname o last name, Sí, ok. profe, no se pronuncia. Otra vez, Nancy, Janet, Sí, otra porque vez. la verdad, profe, yo no sé pronunciar. Re mala Ajá. para pronunciar las palabras. Claro, no, lo que pasa, por ejemplo, es que antes nos decían que teníamos que llegar a ser como el gringo, teníamos que pronunciar como la persona de otro país. Resulta que no, ese pensamiento se abolió hace muchísimo tiempo. Y hay personajes como, no sé, Santos, Uribe, Duque, que hablan un inglés, ¿cierto? Pero que el acento es de nuestra región, ¿sí? No hay ningún problema con eso, ¿cierto? Es acostumbrarnos a cómo suena y ya van a ver que encontramos resultados ahí. Cuestión de Listo, práctica, profe. pues porque, ajá, no pasa nada, porque toda la vida hemos estado practicando sonidos del español. Ahorita que empecemos a practicar sonidos del inglés, también vamos a ver cómo vamos desarrollando. Creo que es para la sesión 3, hay una presentación donde trabajamos los trabalenguas en inglés, ¿cierto? Y vamos a ver que no son tan diferentes a los trabalenguas en español, ¿cierto? Solo que es cuestión de enfocarse en algunos sonidos. Listo, entonces 8:15 por acá. Podemos ir terminando esta sesión del día de hoy, ¿cierto? No sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna duda extra
por aquí antes de ir cerrando. Profe, sí, una pregunta. Claro que sí, te Lo escucho. que pasa es que yo hice el registro hoy, o sea, el pago y el registro hoy, pero me Sí. pude unir a la clase porque me lo compartió pues una compañera, entonces no tengo Ujú. su número, no me he inscrito a la plataforma, apenas voy a hacer pues ese proceso, pero pues quisiera saber si yo sí estoy en el grupo, entonces cómo hago pues para ingresar ahí, o luego en la próxima clase actualizan los listados directamente desde la universidad. Sí, es decir, si tú hiciste el proceso hoy, normalmente al, al ratico ya estás ahí. Pero déjame porfa tu nombre completo para yo dejarlo aquí y confirmar ahorita en un segundito. Ah, ok, ya te lo dejo entonces. Bueno, ¿qué más te iba a decir? Me escribes al WhatsApp también para agregarte al grupo, ¿cierto? Y que estés ahí pendiente de todo lo demás, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda por ahí? Profe, buenas noches, qué pena. Lo que pasa, yo estoy informando a todos los profesores. Lo que pasa es que yo estoy finalizando ya embarazo y para las fechas más o menos que usted nos dio, finalizando ya esta materia, estoy programada para fecha de parto. Entonces ahí no sé cómo funcionaría con la universidad. De pronto usted me puede resolver esa duda. No, no pasa absolutamente nada. Mira, tú puedes escribir un correíto, ¿cierto? En el que nos avises de una vez, ¿cierto? Le mandas ese mismo correíto a registro, de pronto al profe, los profes de las materias, y nosotros ya nos programamos, ¿cierto? Y te decimos, bueno, en tu caso lo vas a presentar tal día, o en tu caso vamos a adelantar el quiz, o vamos, ¿cierto? Ya planearíamos de una vez, pero necesitamos un correíto ahí como para que la coordinación y todo el mundo ya esté como enterado y que no vaya a ser una sorpresa por ahí al final y digan como que, ay, no me habían dicho, ¿sí? Pero no, no pasa nada, excelente, eso suena muy, muy bien para ti, Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. ¿vale? Ok, ah, ok, eh, listo, Vanessa, me comentas por ahí, pero necesito que me escribas porfa al WhatsApp para yo devolverte ya sea el grupo con el link o con los detalles, ¿listo? Ah, ok, profe, no tengo su número. Voy a escribirlo por acá, 769 Ok, 706, ¿listo? Ahí lo ok, dejo gracias. por ahí para que, porfa, me contactes ahorita, ¿ok? Si no hay más preguntitas de pronto, entonces, thank you for coming on time. Goodbye. Goodbye, Profe, muchas teacher. gracias. Feliz noche. Bye. Ok, you too. Chao, profe, muchas gracias. Ok, goodbye. Hasta luego, Gracias, profe, muchas gracias. Bye bye.